Le pedí a Mirta Tundis, que fue diputada, que fue periodista previsional, que entiende de estos temas, a ver si nos podés esclarecer cuánto impacta esta medida que anunció el gobierno, cuánto va a impactar, más allá de la cuestión burocrática de que tenga que hacer, reempadronarse. Dame tu mirada sobre cuánto va a impactar esto en la vida cotidiana de los jubilados. No, obvio que es muchísimo, porque tenemos el agravante que muchos de los medicamentos, y ahora en el día de ayer, antes de ayer, se anunció del ANMAT, que los descongestivos también quedaban sin prescripción médica. Entonces, la verdad que no es solamente para el PAMI, hay jubilados que están en otras obras sociales, van a tener que pagarlo del valor que tienen de mercado, no con descuento. El PAMI que dice, bueno, no, yo le mantengo un 40%, pero ese 40%... El 40% de medicamentos muy caros. Son medicamentos que, así como dijo que hubo un jubilado que le salía 3.000 pesos el medicamento y no lo compró, va a pasar con muchos medicamentos que sin el descuento, o más allá con el descuento del 40%, quizás te sale 10.000 pesos o te sale 6.000 pesos y no lo puedes pagar, más todos los demás medicamentos que pasaron al 80% en la gran mayoría, al 50% o al 60%. Obviamente, y además con el tema de que de 5 medicamentos que recibían, ahora le dan automáticamente 4. Cuando decimos automáticamente... ¿Cómo es eso de 5 y 4? ¿Cómo es? Claro, hasta ahora... Hay un esquema, que esto siempre estuvo. Lo que pasa es que como en la gestión anterior, con el gobierno anterior, hubo una propuesta de, como eje de campaña, de dar los medicamentos gratuitos. Gratuitos para enfermedades crónicas, para todos. Cualquiera era el valor, el sueldo que cobraba. No, si bien la tablita, las restricciones de la prepaga, del auto, de la vivienda, de las embarcaciones, estaba... En realidad no tenía gran mirada, salvo, obviamente, en los casos de gente de riqueza ostensible. Exactamente, pero si tenías una prepaga y tenías un sueldo alto, recibías toda la medicación. A partir de la asunción de Milei, ya se recortó, se aplicó la resolución de Macri, la 337, que es haber mínimo y medio. Entonces, hubo una restricción ya en el comienzo del año. Claro, porque esto ya lo intentó hacer Macri. Claro, 2017. Lo hizo Macri. Hubo una restricción, pero no se notó porque muchos jubilados con haberes más altos seguían recibiendo medicación. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que no tenemos un presupuesto que se haya aprobado, se sigue con el presupuesto del año 2023. Y tenemos lo más agravante, porque fue lo que sostuvo el plan de medicamentos gratuitos, que es el impuesto país. Impuesto país que ya no se cobra y que ya no se destina al PAMI. De ahí venía la plata de los medicamentos gratuitos, del impuesto país. Ah, mirá, eso me lo había perdido. No, el impuesto país, cuando se destinó el tema de impuestos país a los más ricos, por eso, a los más ricos se los beneficia, y cuando hablamos de gente, funcionarios que tienen tantos departamentos, que lleva $200.000, y vemos que un jubilado que gana 400.000 pesos va a tener que pagar los medicamentos en la totalidad. Entonces, pero qué chido, porque la doctora Valeria Carreras cree en la justicia. Yo no. Pero bueno, te presentaste a la justicia a pedir ¿qué? Bueno, a pedir que suspendan esta medida, esta quita de la cobertura del 100% de los medicamentos, al menos por 60 días. ¿Por qué pido 60 días? No porque se me ocurre, porque tenemos este lapso de diciembre en donde tenés feriados, finales de los médicos que son profesores en la facultad que no van a trabajar esos días, algún que otro festejo en donde no tenés la agenda completa de los médicos para dar turnos. ¿Para qué los turnos? Para completar los formularios y para las recetas. Y después tenés enero, en donde la mitad de la cartilla no va a atender de médicos y no van a poder juntar esos papeles. Yo, ¿por qué hice esto? Claro que confío en la justicia, porque tiene que haber alguien que diga, pero voy a hacer pelota a un jubilado, voy a hacer bolsa a lo que representa lo que es mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, un anciano cruzando la calle. Yo te diría, ¿por qué no? Vamos, porque no puede ser, yo no creo que seamos todos tan malos, tan ruines. Yo no creo que todos, como el presidente, odiemos a nuestro padre. Yo creo que todos tenemos que hacer algo. Yo lo hice gratuitamente con un jubilado que no pudo comprarse... Van a decir que sos una degenerada fiscal.
Mira, yo prefiero ser una degenerada fiscal y no una genocida de abuelos, porque este gobierno empezó desde el principio, negó el aumento jubilatorio, les quitó 44 moléculas bases para medicamentos, que son 200 medicamentos, le pone en venta libre medicamentos que antes estaban por Bademecum. ¿Sabes lo que hace este gobierno? Pisoteó y escupió la memoria de Malvinas cuando entrega nuestra soberanía, pero no conforme con eso, ahora también le quitó los medicamentos a nuestros veteranos. Este gobierno lo que hace es generarnos a todos, por lo menos a mí, una culpa tremenda, un cargo de conciencia. Yo siento que tengo culpa de esto. Por eso hago. ¿Por qué? Porque nunca me metí en política. Porque esto no tiene que pasar. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que defenderlos a los jubilados. Marcelo Giardino, vos en la nota ponías el detalle de lo que dicen es un trámite simple. Y la verdad que es eterno el trámite para pedir que el subsidio, para reempadronarse. ¿Para qué es ese trámite? Exactamente, Rolando. Es un trámite que no es para nada simple. Es para poder reempadronarse, para poder percibir el subsidio social. Pero veamos un poquito esto, porque hoy decíamos en el informe, la casta tiene PAMI, ¿no? ¿Cómo sos casta? Mirá, si cobrás más de 389.000 pesos, ahí sos casta. Si tenés un hogar con alguien discapacitado que tiene el certificado único de discapacidad, que son 3 saberes mínimos, 778.000 pesos. Si tenés una prepaga, muchos jubilados la tienen, se la pagan los hijos. Le piden al hijo que se las pague. Exactamente. Ahí no tendrías la cobertura de medicamentos. Un auto de menos de 10 años o más de un inmueble. O si en algún momento, fíjense lo que es esto, si en algún momento lograste tener la plata para comprarte tu casa y a lo mejor te compraste un departamento en Mar del Plata. Exactamente. Te cortan, o sea, cuando pudiste acumular un patrimonio, pero ahora no la estás pasando bien, ahí te cortan el subsidio al medicamento. Pero, a ver, en algún momento, sobre el fin de semana, Mirta, corregime si me equivoco, dijeron que iba a haber mayor celeridad para el trámite del subsidio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque a lo mejor estamos alarmándonos si hay una solución y no es tan complicado. Yo cuando digo que quiero traer tranquilidad no significa que uno esté de acuerdo con esta medida. Mi tranquilidad es para que la gente no llore como lloraba la jubilada. Pero no encontramos a nadie en una farmacia que esté tranquilo, Mirta. No, más bien, pero quiero traer tranquilidad para que sepan qué es lo que tienen que hacer. O sea, ¿cuál es la modificación que ha hecho el PAMI? Por esto que presionaron los medios y pusieron en pantalla toda la situación, todo el problema que tiene el jubilado para pedir la medicación, que aquel jubilado que ya recibía medicación gratuita y que fue a la farmacia a retirar los medicamentos y los tuvo que pagar, ese jubilado primero tenía que haber pasado por el PAMI con el documento y el carnet solamente, siendo que no supere el haber mínimo y medio. Ese jubilado nada más que con el documento del carnet o bien por la página, que como hemos visto los pasos, que son 10 pasos a seguir, en realidad depende de algún hijo, un familiar, un amigo, un vecino que se lo pueda hacer. Pero ahí detenete un momento. ¿Es necesario someter a los jubilados? Que No. les cuesta, a muchos les cuesta, No, ¿entendés? hay algunos- A semejante trámite. Claro, hay algún jubilado que es jubilado más joven, que ya está acostumbrado a las redes, no le es difícil. Pero a los jubilados, que la Es gran mucha mayoría, angustia. a los jubilados todavía le cuesta ir a cobrar por el cajero Pero además, automático. además Esa es la un- verdad. Esto es un sinsentido. ensañamiento, porque No, la sí, base de datos la sinsentido. tiene. Digo, es un sinsentido porque el ANSES sabe cuánto cobras Claro, de haber. es No que hace Tiene vamos la a- necesidad y Y además hacerte vos el laburo ese. No, no. este es un gobierno que se supone que desregula, viene a simplificar trámites, pero al jubilado Se la complica. se la Es que es a complica. propósito. No, Esa pero voz. a ver, van a hacer el cruce con ANSES y con AFIP para verificar todas estas situaciones. El hecho de ir al PAMI, hacer el relevamiento es porque están queriendo informatizar y controlar todos por las recetas que han encontrado, que alguien ha emitido recetas en nombre de un jubilado, que no era el jubilado y que han vendido medicamentos. ¿Que suceden estas cosas en Argentina? Digamos que sí, sabemos que suceden. Pero no es que es la culpa del excepción, jubilado. es la excepción también. Claro, no es la culpa del jubilado. ¿Qué quieren hacer? Un relevamiento. Ese jubilado va al PAMI más cercano. Si sabe hacerlo por internet, lo hace por internet. Que tampoco tiene internet, porque no la puede pagar. Sí, Va a depender de alguien que se lo haga. Pero si no va al PAMI, a la agencia, con el documento y la credencial, ya no le piden más la declaración jurada,
ya no tienen que estar demostrando si tiene si es Perdón, pobre Mirta, o no es pero pobre. yo quise sacar un turno para uno de los No, que me no tiene que consultaba sacar más turnos. Y es para el 17 de enero. No, pero el ahora turno. no es más, porque esta decisión se tomó el viernes. Claro. No es más con turno. A partir del viernes... Bueno, digámoslo 20 veces. A partir del viernes no es más con turno, es atención espontánea. Por eso es que le han suspendido a los empleados vacaciones, permisos Pero y que es demás peor, para atender. tienen que ir. Claro, tienen Hacer que ir. cola al PAMI. Tienen que ir o tienen que hacerlo por la web. Esa es la realidad. Lo que no tienen que hacer es pedir más turnos, porque muchos Imagínate en la jubilados provincia, ¿no? Pero igualmente, tenían que hacer la de imagínate en la 300 provincia kilómetros de la donde agencia. No, seguro. Donde Perdón, fueron y hay lugares donde desmontadas un montón de cerraron, oficinas. hay lugares donde cerraron las El problema oficinas. es Bahía ese. Blanca. Yo creo que En todo el país. esto nos, además de la intención más allá de informatizar, para mí No, tiene no una es esa la intención. del superávit fiscal, que No, ellos tampoco. saben. No, pero ellos creen, cuanto más retrasan que vos puedas, la Exacto. primera la vas a tener que pagar. Y aparte, entonces, ¿sabés qué es? me parece que a vos, el primer juez que lo agarre tendría que decir, mire, ustedes no pueden imponerle a los jubilados algo que no le dieron tiempo para generar Sí, claro. sus A ver, papeles. sí, Santiago, Entonces, te quiero escuchar un tiene poquito. que ser un mes antes esto. Mínimo. Bueno, es lo que yo le había planteado al director ejecutivo del PAMI. Digo, suspender también por 1 o 2 meses hasta Claro. que la gente pueda hacer el relevamiento y pueda ir a retirar. O sea, el jubilado que va a la agencia con el documento y que tiene menos de un haber mínimo y medio, sale de la agencia y se va a la farmacia a retirar los medicamentos, porque los medicamentos ya están en el sistema, salvo que tenga receta en papel, que sí ya la tiene que ir a cargar, o por internet o por la web. Pero quiero aclarar con respecto a lo que recién decían. Si cobra más de un haber mínimo y medio y tiene prepaga, tiene que hacer el trámite porque también le van a cubrir, no sé si todos, pero algunos que otros medicamentos. Demostrando Lo digo, si supera el 15% de sus ingresos. exactamente, Ahora, pero eso como está en sistema, no van a pedirle. Igual apelo a la voluntad del director ejecutivo del PAMI, que tome conciencia que por más que supere el 15, con el valor que tienen los medicamentos, con los más de los 300% que ha aumentado los medicamentos, hay medicamentos de 100.000, de 80.000, Claro, es mucha de guita para una 200.000. jubilación tan baja, ¿sí, Santiago? Rolando, ¿te acordás que hace un tiempo atrás yo identificaba un nuevo periodo que era el de la confiscación y después el de la liquidación? Esto es el relevamiento para liquidar el patrimonio de los jubilados, a los cuales le dicen, si usted tiene un departamento de tanto monto, un auto de menos de tantos años, si usted tiene otra propiedad, bueno, a partir de ahora no le vamos a pagar los medicamentos y usted va a tener que liquidar lo que tiene, que nos está declarando, que es el otro departamento, el autito de menos de 10 años, para pagarse sus medicamentos. Con lo cual, el concepto de la inexistencia de la clase media debe ser asumido de una buena vez. Están liquidando lo que han confiscado. Primero los confiscaron, porque estos abuelos seguros, si tienen 2 propiedades, no están pagando los impuestos. Claro, no pueden. Si tienen un auto de menos de 10 años, no están pagando ni el seguro. Lo que le están diciendo ahora es... también Véndalo. Claro, también te voy a sacar los medicamentos y ahora vendé todo lo que tenés para seguir viviendo. Para sobrevivir. A costo tuyo. ¿El plan se llama Vivir Mejor? El plan se llamaba Dejate de Vivir joder. Mejor. No, se Antes, llamaba antes, Vivir antes. Mejor. Me asusté. Ahora murió Vivir Mejor. Esto arrancó en Sí, ya no es febrero vivir. de 2020 con la gestión de Alberto Fernández y Luana Volnovich. Sí, porque además al fue frente del una PAMI. promesa de campaña, acordate. Exactamente. Frente al recorte de Macri, Alberto decía, le vamos a devolver los medicamentos a los gratuitos. jubilados. Bueno, eran 170 moléculas, que son las sustancias activas, son las drogas, pero representaban 2.700 remedios gratuitos. ¿Qué pasó? En junio de 2024 hubo el primer recorte, 11 moléculas menos, que representan muchos medicamentos, y después en agosto, lo hemos dicho en un informe de GPS también, 44 moléculas menos, que eran como 1.000... Que estas son las que van a venta libre. Claro. Todavía no. No todos van a venta libre. Hay algunos que van a venta libre y otros qué que son? no. Estos son remedios que tenían el Subsidio completo. El subsidio del 100%. Pero cuando vos decís menos, ¿quiere decir que no le subsidian nada o subsidian una parte? No, 11 moléculas menos quiere decir que se las restaron a estas 170 moléculas Está bien, que pero había. ¿les cubren algo? Les cubren un 50%, un 60% de acuerdo al medicamento. De medicamentos caros, por eso es que impacta Son tanto todos en la medicamentos jubilación. caros. Ok. ¿Qué pasó después? Ahora, diciembre de 2024, todos sin la cobertura del 100%. Lo quiero escuchar a Hernán Lexter, que viene siguiendo el precio de los medicamentos desde el CEPA. A ver, Rolo, una cuestión importante. En agosto efectivamente pasa esto que dice Marcelo, pero efectivamente también se sacan medicamentos
de la cobertura de PAMI y quedan de venta libre. ¿Sabes cuánto aumentaron el día que salieron? O al día siguiente, si querés. No. En promedio 80%, en un día. En solo un día. Esto es importante porque la noticia del día viernes fue que habían sacado nuevamente medicamentos o los pasaban a venta libre, con lo cual mañana vamos a relevar a ver si efectivamente pasó lo mismo. Acá tenés algunos datos, ahí los tenía Marcelo también. A ver, del total del universo de los jubilados, ¿cuántos se quedan afuera? ¿Cuántos cobran? Yo me detengo un segundo en 390.000 pesos, ¿no? Porque el trámite puede ser fácil, más o menos, o lo que quieran. Son 390.000 pesos. Sí, es muy poca guita. 390, vos tenés una jubilación y una pensión porque falleció tu cónyuge, listo, estás afuera. Sos Un rico. millón, claro, Sos rico. sos rico. Y si no sos pobre, tenés que mostrar que sos pobre, ¿no? Exacto, Me una parece indignidad también. más. 1.700.000 quedan afuera, Rolo, quedan afuera. Y 3.600.000 tienen que hacer algún trámite para ver. Porque además vos tenés que decirle al PAMI que te cubran los medicamentos, con lo cual, si mañana me prescriben un nuevo medicamento, tengo que hacer el trámite. ¿Sabés cuánto representaba la canasta de medicamentos cubiertos en promedio, estamos hablando, para un jubilado? Casi 75.000 pesos. Le comieron 70.000 pesos en el bono y ahora le comen 75.000 pesos con los medicamentos. Esto le pasa al Esa es la jubilado. incidencia real. Esa es la incidencia real. Y fíjate esta gráfica. Ahí la curva verde, que es la de arriba, ¿ves que se separa de la naranja? ¿Cuál es la diferencia? Son los dos, lo que se llama precio de venta al público de PAMI. Abajo tenés la jubilación que queda muy atrasada, Sí. muy lejos. Ahora, la de arriba, que En se azul. dispara... A ver, espera, vamos a señalarla. Sí, En la de arriba azul, es todo. La azul es la jubilación. la jubilación. Aumentó en términos Sí. interanuales 160% casi. Y la verde son los medicamentos que excluidos. Claro. ¿Cuál es, junto con la naranja también es PAMI, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Fíjate que es en agosto cuando salen los medicamentos de... Acá se dispara. Claro, pasan a ser de venta libre, los que salen y pasan a ser de venta libre se disparan para arriba. Entonces, en términos interanuales, los medicamentos para un afiliado al PAMI aumentaron, escucha bien, 356% cuando su jubilación aumentó 160%. Lo mataron. O sea, esto es la dimensión de la mano que le meten en el bolsillo. Sí, si un jubilado, supongamos que gasta todo, supongamos que evaluamos su haber solo en medicamentos, hoy cobra la mitad. ¿Se entiende? Sí. Cobra la mitad. Sí. Y la última cosa, porque esto hay que decirlo, es importante, que es la razón política, recién la mencionaban. Cuando nosotros discutíamos en este programa, cuando eliminen el impuesto país, ¿quién lo va a agarpar? Bueno, develamos la incógnita. Eran finalmente de nuevo los jubilados. Acá tenés la placa de, en realidad... O sea, el impuesto país que termina ahora, el 25 de diciembre. Sí, y tuviste recortes anteriormente porque vos te acordás que el impuesto país pasó de... Primero lo subieron a 17,5, después lo bajaron a 7,5. Cuando lo bajaron a 7,5 recortaron parte de los medicamentos. El 40%, en realidad, para ser concreto, el 28% más el 5%, en definitiva, más o menos el 35% del impuesto país iba al PAMI, no necesariamente para medicamentos, no tenía asignación específica para este programa, pero bueno, engrosaba el dinero, las arcas del PAMI, con lo cual, obviamente, podían atender entre otras cosas. Está bien, pero esa baja del impuesto país va a financiar un boom de importaciones. Sí. O sea, que está financiando un boom de importaciones con la guita de los jubilados. Sí, y además... ¿Para qué? Ni siquiera abunda importaciones en medicamentos, porque los medicamentos son los únicos que no incrementan su importación. Bueno, por eso Cristina lo desafiaba a Malé, decía, dale, de regular el mercado de medicamentos y abrir las importaciones. Sí, con lo cual es difícil ver, incluso en términos macro, que esto puede tener un correlato, algún beneficio para el jubilado. Me parece que es bastante fácil de explicar el daño que le genera a los jubilados. Insisto con el monto, 390.000 pesos... 390.000 pesos, no tenés ninguna cobertura de medicamentos. Y una cosa que a mí me llamaba la atención, porque vos tenés 2 inmuebles, por ejemplo, y te quedás afuera. Ahora, yo recuerdo que el gobierno decía, por ejemplo, cuando discutía los alquileres, pobrecito el jubilado, que toda su vida juntó el manguito, se compró un departamentito para alquilar, y entonces le estamos topeando el alquiler. Bueno, había que defenderlo. Bueno, ¿y acá qué pasó? Ahora no, le sacamos el subsidio. Claro. El trámite, vamos al trámite. Recién nosotros lo pasábamos rápido, el trámite que tiene que hacer el jubilado, decíamos, son 10 pasos. Y acá está el trámite. No lo vas a poder creer. Ahora, Ronald, les vamos diabólico a el mostrar trámite. esto que no tiene nadie, que fue
el primer trámite que desató el escándalo, desató la bronca de los jubilados. Así que el viernes lo simplificaron. Exactamente. ¿Este es el que simplificaron? No, este es el trámite viejo. Este es el satánico. El del jueves a la mañana. El trámite satánico, a ver. Este es el del jueves. El viernes lo simplificaron. Bueno, sí. ¿Este habría que hacerlo online o...? Este lo hace presencial en la delegación de PAMI. Tiene más de 50 casilleros para llenar. Ah, sí, era satánico. Era una locura. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Ir presencial al PAMI con tu DNI y la credencial de PAMI y llenar este formulario. También lo podés hacer online en la página de PAMI con DNI y el número de afiliado, que ahora lo vamos a ver porque es insólito. ¿Qué pasó con esto? Esta es la declaración jurada que tenían que llenar los jubilados diciendo que no tienen yate, que bueno, no tienen más de... Acá se eliminó. Se eliminó. Esto es lo que pasó el viernes, se eliminó. La bronca de los jubilados. A ver, pasémoslo en claro. Frente al escándalo y lo complejo que era hacer ese trámite satánico, el viernes de apuro... Ahora es en el cruce con AFIP. Simplificaron. O ARCA, como es bueno, ahora. Entonces ahora simplificaron un poquito el trámite, no mucho. No, obviamente que el tema de presentar los medicamentos y los datos personales, si va al PAMI, obviamente que se lo toma la empleada y los medicamentos están en el sistema. Pero ¿hay tantos empleados para que vayan todos los jubilados en masa a hacer el trámite? En la agencia de PAMI ya me dijeron que no pueden atender, no tienen manera, tienen una dotación. No, es la ciudad con más jubilados de la Argentina. Depende, claro, qué agencia. Lo que pasa es que están poniendo a todos los empleados a atender. Igual son millones de personas. Claro. Por eso es que... Sí. Y hubo una cuestión muy llamativa. Ponen mucha voluntad los empleados. Claro. Acá Ahora, hay que destacar el valor de los empleados que se quedan a atender a los jubilados y están suspendiendo sus vacaciones, sus permisos. Sí, pero puede pasar. Recuerden que tuvo que renunciar un director, yo no sé si era del Banco Nación, ¿se acuerdan durante la pandemia el día que... Manoli, el día que se equivocó, mandó todos los jubilados al cola de una cuadra, tuvo que renunciar. Yo creo que acá va a haber, si son millones de personas, va a haber acá puede haber muertos. El otro día me escribía Isabel Reynoso de COF y demás, y me contaba una cuestión que creo que la sacamos del aire también, que es... El gobierno tuvo la decisión política de ocultar esta información. El primer día eran los farmacéuticos los que tenían que explicarle al afiliado que no le pagaban, no le cubría más un medicamento. Ahora yo me pregunto, ahora que decís esto. Sin o sea, información ¿se oficial, enteraron por el farmacéutico en el mostrador? Sí. Imagínate la bronca. No, pero además imagínate los hechos como que vimos en Córdoba, el jubilado que intenta quemarse a lo bonzo. Nosotros cuando fuimos en el caso en el que mostrábamos la cuestión de la DATSE, donde estaban los medicamentos... Sí, también la señora que se empezaba a cortar. Gente que se empezó a querer quitar la vida dentro de las oficinas. Sí. Digo, eso es un panorama que podemos llegar a encontrarnos. Porque no tenían información. Los empleados no tenían es enloquecedor, información claro. O sea, sacan un operativo y el empleado no tiene información. Bueno, pero el los farmacéutico. No tienen tiempo, Mirta, pero no ya lo sé. benevolentes, no tienen tiempo. No, pero yo no estoy ni el justificando. Ni el farmacéutico, parece que sí. No, Disculpame, parece que sí. No estoy justificando. Estoy diciendo por qué la DECIDI y por qué afectaron tanto a los jubilados que estaban agolpados y que hacían una cola y media, una cuadra y media de cola. ¿Por qué? Porque los empleados tenían poca información, la iban recibiendo a corto plazo y obviamente cuando los medios los ponen, lo visibilizan, obvio que empiezan bueno, el gobierno a tomar una empezó a decisión regular diferente. porque iba a ser para peor, sí, Santiago. Sí, yo me niego a aceptar que le enseñemos a los pobres jubilados cómo tienen que entregarse a esta situación de indignidad y de genocidio social. Y la pregunta es dónde está la CGT, la oposición. O sea, hasta acá estamos narrando la voluntad genocida del gobierno, pero esto se debe detener. No hay que asimilarlo y explicarlo. Esto se debe detener. La oposición, los sindicatos, los jueces. ¿Dónde hay un fiscal tomando de oficio este tema? No sé, preguntale a Valeria. No, o sea, porque ella hace una presentación, pide 60 días, pero un fiscal debe tomar esto de oficio. Cuando vos tenés el riesgo de vida por falta de suministro de medicamentos, ¿quién toma no hay la fiscales medida? Especializados en temas La previsionales. UFIPAMI, Hay abandono pedí de la persona. intervención de UFIPAMI, sí. Hay abandono de persona.
liso y llano, no hay mucho para analizar. Vos imaginate el jubilado que todas las noches lo que hace es mira sus blister, anota lo que tomó, lo que no tomó, mirando los blister vacíos y haciéndose una cuenta, no lo que necesita de medicamentos, cuánto más le queda de vida, cómo se va a agravar, quién lo va a cuidar. Y esta gente de este gobierno que dice lo hago para ahorrar, no sabe, porque no sabe nada de política de Estado, que un jubilado enfermo, 20 jubilados enfermos, 500.000 jubilados enfermos, te van a generar un colapso en los hospitales. Un gasto Lo que pasa mayor. es que no se hace medicina preventiva, pero los jubilados hace meses que vienen dejando de tomar medicamentos. Hace meses que veníamos, la vez pasada cuando me invitaste lo hablamos, claro. Lo hemos hablado, que el jubilado se toma la mitad de la medicación para el tratamiento o deja de comprar la medicación. No es algo nuevo que le está pasando al jubilado. Pero ahora se está Lo que pasa es profundizando. que esto, Está bien, obviamente, pero Mirta, porque esto se es profundiza. peor. Esto empeora, Obviamente. claro. Sí. No estoy diciendo Esperen, que no. volvamos un poquito al trámite satánico. Sí, bueno, yo quiero insistir con este formulario, a ver si lo puede tomar la Cámara, porque es insólito que abuelos de 80, de 90 años tengan que llenar estos papeles que tienen 50 casilleros. Acá está la declaración jurada. Esto desató la bronca de los jubilados y por eso ayer Porque la además, volaron. antes de decir, bueno, primero llenen la declaración jurada y después se va a ver qué pasa con los medicamentos. No, los jubilados fueron a comprar los medicamentos y dijeron, no, le cortamos el subsidio, garpen y vayan a hacer la declaración jurada. Con lo cual les obligaron a sacar plata del bolsillo. Tampoco hubo información previa por parte de PAMI, no dijeron nada. Sí, entonces, nosotros en el noticiero lo empezamos a ver a partir de lo que decían los farmacéuticos. sí, y bueno, quedó esta hoja que dice que hasta 4 medicamentos se te aprueba el subsidio social de manera directa. Vos llenás acá de manera presencial o por la web. Y con 5 más necesitas una solicitud respaldada por el médico de cabecera, con lo cual se complican muchísimo las cosas. Y si los gastos en remedio superan el 15%, que es lo que decía Mirta, de los ingresos, ahí te corresponde el subsidio social. 15% de los ingresos son 50.000 pesos. La gente, lo vimos en el informe, Claro. gastaba mucho más que eso. ¿Ese subsidio social también se facilitó el viernes? Sí, se facilita al no pedirle la declaración jurada. O sea, ahora todo es documentación y hacen los cruces. Y después poner los medicamentos, que el médico le va a llenar el formulario con los medicamentos y de acuerdo al valor de los medicamentos. Y obviamente al hacer el cruce con ANSES de lo que están cobrando, verifican si está superando el 15% o no. Lo que hay que aclarar, porque tengo muchos mensajes, que aquellos enfermos oncológicos, diabéticos, hemofílicos, trasplantados, renales, esas enfermedades que tienen una protección a través de una ley, acá no toman en cuenta el sueldo que ganan, porque hay mucha desidia, hay mucha preocupación. Obviamente que un diabético que usaba unas cremas especiales, eso no se lo va a cubrir. Y además lo ¿sí? que pasa, Mirta, es que a una persona que está enferma, No, obviamente. enfrentarla a la tortura de la burocracia es muy ¿Sabes qué pasa? cruel. ¿Sabes qué pasa, Rodolfo? Es que para este gobierno, como es un economista quien está al frente del gobierno, vuelvo a decir, salvo Hernández, Sí, claro. que tiene conciencia social, y algunos otros economistas como Piñanelli, que obviamente ya no lo tenemos más, pero que tienen conciencia social, piensan de otra manera. Para este y otros economistas afines al gobierno, la seguridad social es un gasto. Nunca te van a hablar, ay, sí, tuvimos que aumentar, es un gasto. Decir que el 11% son pobres cuando sabemos que más del 30% de los jubilados son pobres e indigentes ya, porque realmente no pueden vivir. Y a esto no pueden comprar los medicamentos. No van a los médicos para que no les receten medicamentos, porque no los van a poder comprar. Entonces, Es desesperante. no hacemos medicina preventiva. Perdón, lo que tiene que, en este caso, lo que tendría que hacer es, se tendría que haber dicho, bueno, por usos y costumbres se mantiene lo que se estaba dando. Claro. Traigan los papeles Reempadronese y después vemos. Y cortamos. Una Pero no al transición, revés. una Lo hicieron. transición. Empezaron por como si fuera un proyecto Claro, nuevo. Entonces usted claro. ahora no tiene el remedio. Pero el que tomaba la señora esa que tenía una jubilación Ay, sí. mínima con 12 remedios.
los primeros días le dan 4 y los otros 8 lo tiene que pagar. La verdad, pagando los remedios. Yo fui a comprar una cremita y salía 20 lucas. Tendrían que haber esperado, tendrían que haber comunicado que hagan mantener todo funcionando y después cortar. Y decirle, bueno, en 2 meses en el transcurso se modifica. de 1 mes o 2 meses. Al que no le corresponde lo demás. Ya van a tener el 80%, el 60%, el 50% o el 40%. Tomar un paracetamol, casi todos los jubilados toman un paracetamol. Un paracetamol debe estar más de 20.000 pesos. Imagínate aquel jubilado que está en otra obra social, le van a cobrar los 20.000 pesos. Y por ahí está también con un haber mínimo. En el PAMI dice, bueno, le hacemos el 40%, pero igual. Ah, bueno, y ahí encima, comprar. viste que vale 3, 4 veces más que acá que en España. Porque ahí sí, realmente, si liberasen eso, si bueno, resolver el tema de los remedios, por lo menos. Vengo de Córdoba. Estuve en la localidad de Cruz Alta, en el hospital. Reciben el 80% de sus pacientes del PAMI. Tienen las derivaciones a 60 kilómetros, a 120 kilómetros. Obviamente el PAMI dejó de pagarle los traslados. O sea, que las personas tienen que movilizarse a su manera. El intendente está poniendo un vehículo para trasladarlos, porque tienen un colectivo a las 9 de la mañana que los lleva y a las 9 de la noche que los trae de vuelta. Con los problemas de movilidad que tiene un anciano. Tiene que quedarse esperando. Tendría que ir y quedarse todo el día en la otra localidad para volver con el colectivo de la noche. Qué crueldad. Y a su vez no tienen los medicamentos, se están quedando sin reserva de medicamentos el hospital y lo tiene que pagar el intendente, porque no hay a quien pedirle, entonces el municipio sale a poner la plata que tampoco tiene para que su población, sus jubilados, pueden tomar los no medicamentos. mueran. Entonces hay un decreto, esto es un decreto de muerte, o sea, están decretando la muerte de cientos de ciudadanos de la tercera edad que son trabajadores pasivos. Por eso insisto, a ver, el concepto de trabajador pasivo involucra a la CGT. Cuando el trabajador se jubiló, no dejó de ser un trabajador, es un trabajador pasivo que aportó durante 60 años. Y que sigue aportando al PAMI, ¿eh? Por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿dónde están? ¿Duermen a la noche? A la mañana se levantan y le dan un beso a los pibes. ¿Cómo hacen? El grave problema es que el PAMI, desde la gestión Cavallo-Menem, lo transfirieron en su presupuesto al presupuesto nacional. El PAMI es un ente autárquico, lo pagás vos, sí, lo pero pago lo manejan yo, ellos por la intervención. lo paga él y que lo paga el jubilado. Que se lo devuelvan a los jubilados y de los jubilados, que lo dejen de intervenir. Todo trabajador en actividad paga el 3% de su sueldo a la ley 19032. Todo trabajador autónomo, no el monotributista, autónomo también aporta, creo que el 6% al PAMI. Y el jubilado sigue pagando el 3% si tiene un haber mínimo y el 6% sobre el excedente de ese haber. Entonces, un organismo como es el PAMI, que es autárquico, hace 20 años que está intervenido. Tendría que ser autárquico. Tienen que darle la libertad y con lo cual todos sospechamos que chupan la plata y la llevan para otro lado. A Cavallo le interesó la plata del PAMI y obviamente a nadie le interesó normalizarlo. A nadie, a ningún gobierno. Y a este menos. Gracias, Te doy un anticipo. Sí. Vamos a hacer con el doctor Cristian D'Alessandro un amparo colectivo. Lo vamos a presentar mañana para que abarque cualquier medida a todos. Ojalá tengan suerte. Ojalá. Gracias por venir. No, gracias.